Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Hoy tenemos el discipulado de los martes. Y vamos a continuar estudiando las 7 iglesias que nos habla el Señor en Apocalipsis, ¿no? Esas 7 iglesias que se van comparando con parábolas, porque el Señor Jesucristo también nos las reveló por parábolas, ¿sí? Así es que vamos a orar, mis hermanos. Buenas noches a todos, a Verónica, a Araceli, a todos. Me queda un poquito Vicky, ¿qué tal? Qué gusto. Mi esposa ya se conectó también, ¿sí? Marinita, qué gusto, qué buenas noches. Nada más estamos por Instagram, porque aquí yo no le sé mucho al Facebook. Pero vamos a usar el micrófono porque ya si se esfuerza uno menos y escucha el papá de José. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, porque nos das a conocer tus misterios, Señor, porque hablamos sabiduría en misterio, ese misterio que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, Señor, pero nosotros sí, porque te tenemos a ti, tu precioso Espíritu nos revela. Ayúdanos, Señor, danos este conocimiento de esta iglesia de Sardis, Padre. Muéstranos, Padre, en el nombre de Jesús, lo que nos quisiste siempre decir y nos quieres decir, de que te conozcamos más. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando ya la última iglesia de las que ya durmieron, es decir, son 7 iglesias. 5 iglesias ya durmieron, es decir, ya no están en el cuerpo, ¿sí? Quiere decir que la iglesia de Éfeso, que del año 33 al año 100, pues lógicamente ya no está en el cuerpo, todos esos ya durmieron. La iglesia que va del año 100 al 330, que es la iglesia de Esmirna, tampoco ya está, porque es una iglesia que ya durmió. Es decir, piensa, ahorita estamos aquí todos cristianos, al rato nos enteramos que algún hermano ya dejó el cuerpo, ¿no? Entonces, ese hermano dejó ¿qué? El cuerpo, ¿no? Y es porque tenemos un tiempo para estar aquí en la tierra, pero todos vamos a ir a dormir. Lo más importante es saber que un hijo de Dios no se va al Hades, se va a dormir, ¿sí? Por eso ayer leíamos rápidamente esa parábola que el Señor Jesucristo nos da en Mateo 25. En Mateo 25 recuerda que nos habla el Señor de estas iglesias que ya durmieron. Mateo 25 nos dice claramente, dice el Señor Jesucristo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y ayer explicamos por qué no 12, son 10 vírgenes, ¿sí? ¿Por qué 10 y no 12? Porque 2 están en el cuerpo. ¿Te das cuenta que aquí está representando toda la iglesia? ¿Sí? Tú eres una virgen, yo soy una virgen, ¿sí? Y entonces, en lugar de que sean 12 vírgenes, son 10, porque estas 10 ya durmieron, porque dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5, y tardándose el esposo, ¿qué pasó con estas 10 vírgenes? Cabecearon todas y se durmieron. Es decir, el Señor nos habla por parábolas. Entonces, las 10 iglesias que estamos, de las 7 iglesias, 5 ya durmieron, ¿sí? Hasta la iglesia de Sardis, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la vida cuál es la clave que nos enseña el Señor Jesucristo para poder ser tomado cuando venga el arrebatamiento? Mira, aquí cuando tú lees Mateo 24, 37, 36.
Mateo 36. ¿Qué nos está revelando Mateo 36? La iglesia que está en el cuerpo. ¿Sí? ¿Tú eres la iglesia que está en el cuerpo? Sí, tú estás en el cuerpo. ¿Sí? Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, ¿están en el cuerpo? Sí. Están en el cuerpo. Como en los días antes, como en los días de Noé, ¿sí? Estaban comiendo, bebiendo, ¿sí? Cuando vino el diluvio, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿sí? Hasta el día que nosotros vamos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Eso de entrar en el arca es como decir, me voy a fundir con el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, si algo desea el apóstol Pablo, ser hallado en Cristo cuando Él venga. Ser hallado en Cristo, ¿no? Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿estarán cuántos? Dos en el campo. El uno será ¿qué? Tomado, y el otro será dejado. ¿Cuántos son? Dos. ¿Son 12? 10 vírgenes y 2 más aquí. ¿Suman los qué? 12. Los 12. 10 que ya durmieron porque todas cabecearon y las 10 se durmieron. Y los 2 que están en el cuerpo, uno es tomado y el otro es dejado. Ahora tú podrías decir, bueno, es que el dejado era un inconverso. No, estás hablando de un cristiano. De un cristiano que será dejado. De un cristiano que será dejado. Y dice, hablando de los hombres, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y luego dice claramente, 2 mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. O sea, aquí no se le está escapando a nadie el Señor, ¿no? Dice, cristiano, te voy a decir, ahí lo dije en la parábola de las vírgenes. ¿Qué hicieron las vírgenes para poder entrar a las bodas del Cordero? ¿Qué tiene que hacer el que es arrebatado? Dice aquí la palabra de Dios, versículo Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. ¿Cuál es la lámpara? La palabra. Ahora, ¿dónde está la palabra ahorita en ti? En tu espíritu. Entonces estas 10 vírgenes se habían dormido. Ya no tenían una Biblia física, ¿no? Pero tenían sus lámparas. Y dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Pero qué crees? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron ¿qué? El aceite. Ahora, ¿tú tienes ahorita tu lámpara? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Qué necesitas tomar? El aceite. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Tomando qué? El aceite. ¿A dónde está subiendo la palabra de Dios? De tu espíritu, ¿a dónde está subiendo? A tu alma. Y está cambiando tu manera de pensar, para que tú seas igual, porque dice la palabra de Dios, el que oye y entiende la palabra, este da fruto y produce al 100 por 1. Y entonces, ¿cuál es la clave para poder seguirse con el Señor? Aquí dice, fíjate, versículo 4, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Esa vasija cuál es? El alma.
donde estás depositando la palabra de Dios y la estás tomando juntamente con ¿qué? Con tu lámpara. ¿Cuál es tu lámpara? La palabra de Dios que ya fue implantada en ti. Amén. Y entonces ya sabemos la historia de estas 10 vírgenes, que entonces el Señor, ¿sí?, entró a las bodas con ellas, ¿sí? Porque dice aquí, vamos a leerlo rápidamente: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Nos está diciendo el Señor que entonces todas estas 10 vírgenes ya habían dejado el cuerpo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Sus lámparas, su espíritu, ¿no? Y las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo les dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, el uno fue tomado y el otro fue negado. Mientras iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron ¿a dónde? A las bodas. ¿Qué sucedió en el momento de las bodas? Se hicieron ¿qué? Uno con Cristo. Y entonces ¿qué hubo ahí? Abundancia de espíritu. Amén. Y entonces dice: después vinieron también las otras vírgenes. O sea, gracias a Dios que sí pudieron tomar aceite. Pero lo triste es que ya no les abrió el Señor. ¿Se fueron a dónde? A las tinieblas de afuera, a la tribulación. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Dice aquí: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les contestó el Señor? De cierto os digo que no os conozco. No las conozco. Yo digo, qué difícil, qué duro que el Señor nos diga el día del tribunal de Cristo: mira, no te conozco. Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, en tu nombre. Sí, pero te dije que el amor era primero, que podías tener toda la profecía, que podías tener toda todas las revelaciones, que podías tener toda la fe, de tal manera que podías mover las montañas. Y te lo dije, pero si no tienes amor, de nada sirve. Amén. De nada sirve si no tenemos amor. Así es que aquí estamos viendo estas iglesias que la está representando el Señor Jesucristo en esa iglesia. Y esta iglesia de Sardis que estamos estudiando el día de hoy, es una iglesia que el Señor nos la reveló como el tesoro escondido. ¿Sí? Vamos allí a Mateo 13. Vamos a ver la parábola que dice, nos habla el Señor, que se refiere a Sardis. Dice aquí, versículo 44, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos, 13, 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que estaba ¿cómo? Estaba escondido en un campo. Ahora piensa en esto: desde el año 330 hasta el año 1517, ¿cuántos años estamos hablando que hay? 1300 años.
1300 años donde la iglesia del Señor entró en una oscuridad. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le está diciendo a esta iglesia: ¿sabes dónde vive esa iglesia? ¿Dónde está el trono de Satanás? Míralo, recuérdalo ahorita, deja una marquita aquí y vamos aquí a Apocalipsis 2. Vamos a ver, recuerda estas iglesias que ya estudiamos, ¿sí? Y vamos a ver esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:12. Escríbele al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y dónde vives, iglesia? ¿Dónde vive esta iglesia? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas. O sea, esta iglesia que empezó en el año 330 se va hasta el año 800, ¿sí? Ahora, después viene versículo 18: escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice, ¿sí? Versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que estudiamos hace 8 días, que Jezabel, ¿quién viene siendo? Una potestad, ¿sí? ¿Quién es Balaam? Una potestad. Recuerdan que cuando estudiamos a Pérgamo y estudiamos a Balaam aparece ahí con la época de Moisés. Sí. Y era un hombre que iba arriba de un burrito y todo, ¿no? Pero era un ser, pero dentro de él que había una potestad. Y ese Balaam enseña pura doctrina de hombres. Es una potestad. ¿Qué hace Jezabel? ¿Qué dice aquí? ¿Qué hace Jezabel? Dice que se dice profetiza: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, saliéndose de una doctrina totalmente diferente. Y lo decíamos hace 8 días, simplemente ve los rezos que hacíamos cuando éramos de la tradición, ¿no? Hasta le dije a Jesús: ¿cómo te acuerdas de ese rezo? Santa María, ¿qué? Llenos de gracia, el Señor es contigo. No. Se venía de colorines a Valle, de rodillo. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿cuántos años hubo de oscuridad? 1300 años. Ahora, ellos siguen en oscuridad, ¿no? Los de la tradición siguen en la oscuridad, ¿no? Porque ellos siguen pidiéndole a Jezabel, aunque ellos la usan como María. Y ya vimos el otro día que María es llena de gracia por parte de Dios, ¿no? Eso es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Y el rezo dice: María, madre de Dios, no, madre del hombre. Así es, del Hijo del Hombre, madre de Jesús, ¿no? Pero el Jezabel, que ha enseñado: María, madre de Dios. ¿Qué está buscando esa potestad? Que la adoren. ¿Qué es lo que buscan las potestades? Que Satanás, ¿por qué cayó cuando era el ángel de luz? Quería que lo adoraran. Quería que lo adoraran. Entonces, ¿qué está buscando ahora Jezabel? O la potestad que es nombrada Jezabel, que la adoren. ¿Qué está buscando? ¿Sí? El mismo Balaam, que lo adore. ¿Qué hay atrás de cada imagen? Millones de demonios. Todos van y se postran ante la imagen y ahí están pidiendo. Y aunque es un yeso, aunque es un material, madera o lo que sea, ¿eh? Están adorando a Satanás. Dice así la palabra, ¿no?
que hay miles de demonios atrás de cada imagen, ¿no? Entonces, tú y yo lo que debemos entender, estos fueron 1300 años. Y entonces, por eso, regresando aquí a Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que escondido. Estaba escondido ahí en la iglesia, ¿sí? El cual un hombre halla y lo esconde, ¿qué? Y lo esconde otra vez de nuevo. Aquí hay una parte impresionante. ¿Qué hace este hombre cuando encuentra este tesoro? Lo vuelve a esconder. Lo vuelve a esconder. Entonces, esta iglesia de Sardis, aunque fue el avivamiento de la iglesia de Cristo, se volvió a esconder, ¿no? Porque hoy, ¿qué puedes decir de esas iglesias? Que no permiten el mover ¿de quién? Del Espíritu de Dios. O sea, son iglesias que aman a Dios, creen en Cristo, pero están muy limitados en muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuántos? Yo he sabido, creo que aquí uno de ustedes llegó a estar en ese tipo de iglesias, ¿no? Digo, iglesias, ya sea iglesias, presbiterianas, ándale, dice Jesús, se llaman iglesias refrigerianas, ¿no? Porque vuelven a esconder ese tesoro, porque tuve miedo y escondí lo que me diste, Señor. Entonces te encuentras a gente que es muy buena. Yo no dudo de ellos. Mira, mis padres eran ¿de qué iglesia? Bautistas. Eran bautistas, y yo los conocí, me caían muy bien, eran muy amorosos y todo, pero no creían en la sanidad, ¿no? Entonces limitan a Dios, al Dios Todopoderoso, que es grande y maravilloso, y que nosotros hemos visto sanidades. Y dicen, no, yo no creo que... ¿Por qué Pablo estuvo enfermo, no? De los ojos, ¿no? Es porque estaba pasando una prueba, él mismo lo está diciendo, ¿no? Entonces para ellos la sanidad no solamente se dio cuando el Señor Jesucristo, y ya después ya no. Entonces son iglesias que fueron verdaderamente un despertar, ¿no? Un despertar, porque se volvió a rescatar este tesoro escondido, ¿sí? Pero dice que regresa y compra otra vez. Gozoso él, Jehová, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿no? Entonces, por eso es una iglesia que, si vamos aquí a Apocalipsis viendo un poquito de información de esta iglesia de Sardis, mis hermanos, voy a correr a ver si lo alcanzan a leer. Les voy a dar la información, ¿eh? No te tapo ahí, ¿no? ¿Ya la veías? La iglesia de Sardis, su parábola es el tesoro escondido, ¿eh? Su significado es los que escapan. ¿Por qué? ¿De dónde escapan? De la iglesia católica, apostólica y romana, a través de Martín Lutero, que en el año 1517 un sacerdote, él era un sacerdote alemán, quiere conocer más de la palabra de Dios y se mete a la palabra, y Dios le revela la verdad, y entonces imprime sus 95 tesis y las pega en todas las iglesias. Entonces se le viene el clero encima, pero se convierte el rey alemán y el rey lo defiende. Y en Alemania, en aquel entonces no había una sola iglesia apostólica romana, todas eran cristianas. Hoy actualmente ya tienen católicas y apostólicas, pero cuando tú andas allá en Alemania, para identificar qué iglesia es cristiana, tienen un gallito arriba,
que significa el despertar, ¿sí? Como el despertar de la palabra, ¿no? Entonces, por eso se llama los que escapan, y su periodo es del año 1517 a 1750, ¿sí? Su característica fue el surgimiento de la iglesia verdadera. El surgimiento de la iglesia ¿qué? Verdadera, ¿sí? Así es que, mis hermanos, aquí lo que estamos viendo es algo muy, muy tremendo que nos dice aquí Apocalipsis 3. Vamos a leerlo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿El que tiene qué? Los 7 espíritus de Dios. Mira, en varias partes de la Biblia nos habla Dios de 7 espíritus, ¿no? Bueno, y en Isaías han dicho el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, ¿sí? Y entonces es cierto, Dios te da un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, pero los 7 espíritus de Dios que aparecen en Apocalipsis también nos habla de que el espíritu de Dios sus 7 espíritus están en toda la tierra, ¿no? Porque aquí dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? ¿Y las 7 qué? ¿Qué son las estrellas? Los ángeles de cada iglesia, ¿no? Los pastores. Mira, aquí dice en el Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el candelero, ¿quién es? La iglesia. Capítulo 2:1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea que tiene toda la iglesia en sus manos, el que anda en medio de los 7 ¿qué? Candeleros. O sea, ¿qué es el candelero? La iglesia. Entonces el Señor se pasea en la iglesia, ¿sí? Se pasea en la iglesia, el Espíritu de Dios, ¿sí? Se pasea. ¿Y cuántos son? 7, ¿no? ¿Sí? Y le dice aquí a esta iglesia, escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, capítulo 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, las 7 iglesias. ¿Y las 7 qué? Estrellas. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Por qué están muertos? ¿Qué es estas iglesias que fueron un gran despertar? ¿Por qué se apagaron? Dejaron de creer en los milagros. Exacto. Dejaron de creer en el poder de Dios. ¿Y eso qué los hizo? ¿Qué? ¿Desagradó a Dios? ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios ¿qué? Crea que ¿qué? Cree que hay. ¿Amén? Sí. ¿Cómo se va a agradar Dios de ti? Cuando estás en ¿qué? En fe. ¿Amén? Cuando tú estás en fe, agradas a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estas iglesias que fueron un despertar, que son las de Calvino, son las de Martín Lutero, son las presbiterianas, ¿sí? Son todas estas iglesias que nacieron en todo ese tiempo. ¿Cuál fue su error, digamos, de ellos? ¿Qué les sucedió? No empezaron a dejar el mover del Espíritu Santo. Lo limitaron con las mismas cosas que hicieron los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? Pusieron reglas. Reglas de hombre. No aplaudas, no digas, no dances, no hables lenguas. Orar en lenguas para ellos no es, ¿no? Alaban con himnario. Si lo alabas con música de
de guitarra o de otra, eso es del diablo. Lo han limitado a Dios, ¿no? Entonces su fe ha menguado de la iglesia de Sardis. Entonces no debemos caer en eso, porque dice tú que estás vivo, pero te quiero decir que estás ¿qué? Muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Sí? Afirma las otras cosas que están para morir, ¿no? O sea, no las dejes morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿no? Ahora, tú imagínate en esas iglesias que aún quedan varias. La verdad de las cosas es que es gente bonita, pero muy limitada, ¿no? Como que la Biblia está acotada hasta ciertos versículos, ¿no? Sí. Pero la exhorta al Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Ahora, Dios nos habla de la iglesia de Éfeso. ¿Y la iglesia de Éfeso cuál era? Que trabajaba arduamente, ¿no? A ver, la iglesia primitiva fue una iglesia de milagros. Sí. Pedro y Juan, cuando entraban al templo de la hermosa, no levantaron a ese hombre. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué sucedió? Y Pedro llegó a resucitar a la que ya estaba en la caja. Sí. No me acuerdo su nombre de ella. Ahora, Pablo resucitó personas. El que se cayó. El que se cayó de la ventana. Estaba durmiendo. O sea, estamos viendo una iglesia primitiva llena de milagros. ¿Y qué hizo esta iglesia con estos milagros? Los apagó. Y aún los tiene enterrados, varios de ellos, siguen ellos con sus reglas. O sea, Jesucristo dijo que es el mismo hoy. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. O sea, Jesucristo sigue haciendo milagros. Sí. Jesucristo sigue transformándonos. Jesucristo sigue amándonos. Nos sigue limpiando con su palabra. Amén. Jesucristo sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos de tener un Jesucristo actual que no es el mismo que estuvo en el primer siglo. No puede ser. Es el mismo. Amén. Por eso le dice, arrepiéntete. Le dice aquí a la iglesia de Sardis, arrepiéntete. Vétete a la palabra y ten mi revelación. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, siempre estamos orando? Danos, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, danos conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu espíritu. ¿Por qué siempre le estamos pidiendo eso a nuestro Dios? Porque Él dice que al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Amén. Entonces, ¿qué pasa si tú le pides que te dé un espíritu de sabiduría? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar el espíritu de sabiduría. Y de revelación, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar la revelación. Entonces, mis hermanos, tenemos una riqueza impresionante, donde si empezamos a meter reglas en la iglesia, ya no va a funcionar. Se va a pagar la iglesia. Amén. Se va a pagar la iglesia. Por eso le dice, arrepiéntete. ¿Sí? Pues si no velas, entonces quiere decir que no estaban velando. ¿Sí? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué significa velar? No dormir. Muy bien, Celia. Pero a ver, velar, ¿qué vendría siendo para nosotros? Fíjense, vamos aquí a Mateo. Vamos a Mateo 13. Mateo
24, perdón. ¿Qué significa velar? Mateo 24, 42. Después de que dice, 2 mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí lo está diciendo el Señor. Aquí voy a venir por eso. Entonces nos dice en el versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Sí? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Sí? Así es que, versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que deje alimento a tiempo? ¿Sí? ¿Qué es velar? ¿Sabes qué estamos haciendo ahorita? Velando. ¿Cómo puedo yo alcanzar corona? Velando. ¿Qué es velar? Recibiendo la palabra, escuchando a mi Cristo, que es mi pastor, Él es mi maestro, y Él está dándome la palabra aquí en mi espíritu, me la está subiendo a mi alma, porque el que oye y entiende la palabra, ese es el que produce fruto, y el primer fruto que da es amor. Porque muchos podríamos decir, vamos a estar, mira, yo me ha tocado a veces, te invito a una noche de oración, vamos a la noche de oración, y otros me he encontrado que te invito al salón de oración, y ya llevan 5 horas ahí, y me invitan a ver ese salón de oración, y todos están ahí, hasta el pastor alfombra el lugar, y hay unos están parados y están orando, y otros se tiran al suelo y oran y oran. Pero ¿por qué no oramos con la palabra de Dios? ¿Cómo tenía que entrar el sacerdote? Una vez al año. Cuando entraba al lugar santo, ¿qué tenía que hacer? Santificarse, purificarse. Sí. Pero ¿qué decía que tenía que hacer? No traigo aquí el capítulo del versículo, decía, cuando entra el sacerdote, debe de prender las lámparas al mismo tiempo que prende el incienso. Alista las lámparas y prende el incienso. ¿Qué significa la lámpara? La palabra. ¿Y qué significa el incienso? La oración. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Prendiendo el incienso. ¿Cómo se salvaron las vírgenes sensatas? Tomando aceite, ¿en qué parte? Las vasijas. En sus vasijas. Todas tenían las lámparas, ¿no? Pero ¿cuál fue la clave? Que pusieron el aceite ¿en dónde? En sus vasijas. ¿Cómo pones el aceite en tu vasija? Escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa velar? Lo que estamos haciendo ahorita. Yo no dudo en tomar una reunión de oración, pero siempre con la palabra. Que haya 20 minutos si quieres de oración y después un mensaje de la palabra. Y otros 20 minutos de oración y volvemos a meter a la palabra. Pero estar yo 5 horas así, nada más repitiendo oraciones y oraciones, cuando tengo tantísima riqueza aquí. ¿Tampoco no te emocionas de que cada vez que hables la Biblia Dios te revela cosas nuevas? Dios te revela cosas nuevas con la palabra. Amén. Entonces por eso le dice Dios que tiene que velar. Ve, regresa aquí otra vez a esta iglesia de Sardis. ¿Sí? Esta iglesia de Sardis, ¿sí? En Apocalipsis 3, ¿sí? Le dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Qué impresionante. Lo que has recibido, guárdalo. O sea,
¿Qué le pasó a María cuando se sentó a los pies de Cristo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a Marta? Ay, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero Marta ha escogido ¿qué? La cual nunca le será ¿qué? Quitada. O sea, lo que tú recibas en el espíritu de tu mente, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra de Dios, nunca te será ¿qué? Quitado. Amén. Entonces, aquí vemos claramente la palabra de Dios que dice que dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, si no sigues metido en la palabra de Dios, voy a venir sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, voy a venir sobre ti y no vas a entrar a las bodas. ¿Sí? Pero le dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son personas que dignas. Fíjate, aquí me llama la atención esto. Siempre el Señor habla en cada iglesia, dice, pero tienes estos buenos. O sea, están mal en esto y esto, pero tienes estos que sí. O sea, que en cada iglesia hay trigo. En cada iglesia lo importante es que tú y nos caiga el 20 y que no seamos cizaña, seamos trigo. Seamos trigo. El punto es llegar a ser ¿qué? Trigo. Entonces, en cada iglesia, y lo mismo le pasó al profeta. ¿Te acuerdas al profeta Elías? Cuando dijo, Señor, yo me quedé solo y no tengo a nadie y todos ya se fueron. Dijo, no, yo me he reservado tantos. ¿Sí? Entonces aquí el Señor dice, pero tienes ahí unos que están bien. ¿Sí? Pero dice en el versículo 5, otra vez la palabra clara, el que ¿qué? Venciere. El que ¿qué? Venciere. Ahora, ¿a quién tengo que vencer? A mi carne. A mi carne. ¿Por qué solamente seremos juzgados por lo que hicimos estando en el cuerpo? Porque es cuando podemos luchar con la carne. Hoy estás luchando con tu carne. Todos los días luchamos con ella. ¿Qué hacemos con nuestra carne? La crucificamos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Así es que el Señor a las 7 iglesias siempre les dice, al que venza, al que venza, al que venza. Pues, ¿qué tenemos que vencer? Nuestro pecado. ¿Sí? ¿Es el pecado que trae mi vecino? No, es tu pecado. Y recuerda, ese pecado ¿en qué árbol está? De la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que por eso es muy correcto orar y decir, Señor, muéstrame mis tinieblas. Muéstrame mis tinieblas. Porque, Señor, a lo mejor yo he ubicado mis pecados en el árbol del bien y creo que no estoy mal. Pero Él dijo que no comieras de ese árbol. Y ese árbol, ¿qué fue? ¿Por qué el hombre cayó? Porque comió de ese árbol. Y al comerse ese árbol, ¿qué sucedió? Se inyectó Satanás en el hombre. Yo siempre he dicho que se inyectó, ¿no? Entonces, muchos cristianos creemos estar bien a veces en algunas áreas y sin embargo somos tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Que Dios nos muestre nuestras tinieblas. Porque pueden ser cosas que están del lado del árbol del bien. ¿Sí? Y dicen, las del mal ya las ubiqué. Por eso dicen el 5, el que venciere será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí vuelve a decir la frase que hemos estudiado: el que tiene oídos, lo que el Espíritu dice a las iglesias. A ver, entonces ¿este oído es este oído? No, es un oído espiritual. Es un oído cuando yo estoy escuchando a Dios dentro de mí, que me está hablando la palabra a mi alma. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues esta iglesia de Sardis, a pesar de que fue una iglesia que podemos decir que fue una iglesia que volvió a encontrar el camino correcto, tuvo un error: no dejó el mover del Espíritu y su fe se vino abajo. Y recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el justo por la fe vivirá. Quiere decir que tú y yo solamente vivimos por la fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Amén. El justo por la fe vivirá. Amén. Entonces eso significa que todo lo que tú hagas en este planeta, en la tierra que Dios te dio, todo lo tienes que obtener por fe. Todas las cosas las vas a alcanzar por medio de la fe. Amén. Bien, así terminamos el día de hoy con las 5 iglesias que ya dejaron el cuerpo, y nos quedan 2 iglesias: la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, que son las 2 iglesias que están en el cuerpo. ¿Sí? Si me preguntas ahorita, entonces de estas 7 iglesias, ¿cuáles están en el cuerpo? Es Laodicea y Filadelfia. Amén. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo y verdadero, te damos gracias por la palabra que nos diste el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos vuelves a hacer entender, Señor, que necesitamos crecer, Señor. Necesitamos que tu palabra renueve nuestras mentes, Señor. Te damos gracias, Señor. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, Señor, para andar conforme al hombre nuevo que pusiste en nosotros, Señor. Echando de nosotros fuera ese hombre viejo que está viciado con tantas cosas, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Aquí le doy las gracias a Jesús que me presta su celular y que para poder transmitir. Bendiciones, hermanos. Iglesia de Sardis, en la que estudiamos, somos nosotros. Bye. Amén. Corte y queda. Corte.